Este es un tema que surge de la dependencia cálida, es precisa del dominio previo de la potencia que tiene ser piadoso uno con otros, viviendo mutuamente para la comunión de los santos. Veamos lo que nuestro Pablo nos dice aquí. Si hay uno de los versículos que me ha impactado más en mi convicción, ha sido estos pasajes bíblicos, de lo que está detrás de estos pasajes bíblicos. Yo te voy a hablar de este tema, de estos versículos, un tema muy claro, es preciso, ortodoxo, que revela detrás de estos pasajes la necesidad sin límite de la piedad en la iglesia. Porque estos pasajes apuntan a una previa suministración de qué hay entre el combate o el ajedrez, como decía C.S. Lewis, que la iglesia se juega. Dios está ahí como orquestador de todas las cosas, y detrás de todo eso hay un juego que la iglesia se juega. La iglesia se juega a ser iglesia. Hay iglesias que son de ese tipo de manera, hay otras que no. Y con esto no queremos decir que estamos juzgando o cuestionando, pero tú vas a ver como Pablo habla pasajes contra pasajes, haciendo analogía cómo hoy necesitamos la piedad mutua. Hoy como necesitamos ser claramente preciso a lo que vamos y hacia dónde vamos, con qué nos encontramos, con qué nos encontramos. Pablo habla en un tono eclesiástico, pero al mismo tiempo tomando chispa de lo que es cómo el currículo de la piedad hace que el ministro, la mujer, el hombre de Dios se sometan a la realidad de vivir esa libertad. Y antes de eso, yo te quiero leer este artículo cortamente de un amigo anglicano, haciendo analogía de estos versículos y viendo cómo él trastornó un poco la audiencia de decirle estas cosas. Si no estás dispuesto a entregar tu vida completamente por Cristo, por la causa de Cristo, tampoco Cristo tiene la importancia de elegirte como para hacerte de Él. La importancia que se ve al entorno de la iglesia es tanto como queremos ser a la hora de ser y qué va a ser el ser supremo que es el Espíritu Santo. Y él dice aquí, la suministración de la piedad en la iglesia, una necesidad rápida de buscar, algo que la iglesia tiene que buscar rápido, es conducirse con una vida piadosa. Es requeridamente hacer lo que Dios requiere que hagamos, que demostremos esa piedad. Ahora, ¿qué hace la piedad? La piedad hace algo de vínculo de que lleno del Espíritu, porque la piedad no se cautiva sola, lleno del Espíritu, llena de la verdad de Dios, anda, busca y mide, señala al Dios Trino como su eje principal. Abraham Kuyper decía estos textos que voy a leer de Efesios capítulo 4, lo voy a leer en la Reina Valera, lo iba a leer en la Biblia que me gusta bastante, la Nueva Traducción Viviente, porque tiene un lenguaje más pegado, pero aquí hay un lenguaje como más en práctica. Y Abraham Kuyper decía, la naturaleza del Espíritu en nuestra vida, lo primero que un ministro debe de tener, o un siervo, o un hijo, o una hija, independientemente de su puesto en la iglesia, o su estatus en la iglesia, es ser una vida de piedad. La piedad perdona, la piedad restaura, la piedad habla en amor, la piedad se
anda en amor, la piedad luce a Cristo, la piedad revela a Cristo, la piedad no hace nada indebido, la piedad es lo que es hoy y siempre, como Pablo se lo dijo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, entre tanto que te voy a encargar. Después de la piedad, Pablo dice a Timoteo, entre tanto que te voy a encargar a la lectura diario, que nadie tome en menos tu juventud, sino sea ejemplo a los hermanos en amor, en fe, en paz, en amor y en dominio propio. Todo el currículo de la piedad, Pablo se lo revela a Timoteo, a Tito, Timoteo, a Tito, Pablo, a Tito, Pablo, a la iglesia. La piedad no finge una vida de apariencia. La piedad no tiene un vínculo con la apariencia. No que hoy mañana estaba frío, no que hoy mañana estaba caliente. La piedad no finge el amor de Dios a los demás. La piedad es lo que es, y por eso yo tengo que hablar de este tema a esta audiencia que son ustedes con respecto a la piedad. Déjame decirte lo que John MacArthur escribió hablando de un tema cuando leyó la carta completa, las 2 cartas de Timoteo. Lo trajo a la audiencia de Gracia a Vosotros, y oye lo que el pastor John dijo en un momento: la piedad nunca se viste de fingimiento. La piedad no tiene un estatus de élite de tal índole dentro o fuera de la iglesia. La piedad es lo que es, porque es un fruto del dominio propio, de la fe, del amor, de la templanza, de la mansedumbre. La piedad es lo que es. Y cuando usted está creciendo, decía John, en la iglesia, y usted quiere ser en la iglesia, y usted quiere servir en la iglesia, lo primero que Dios le da es una vida piadosa, decía John. Una vida piadosa, una vida piadosa. Grábese eso, apunte eso y subraye eso. Porque hoy en día, lamentable el caso, la frialdad dentro de la iglesia, en la vida espiritual, se requiere que tan piadoso yo soy con el otro. Y bien dicho esto, yo quiero leer estos pasajes bíblicos y ver subrayando lo que vamos a venir diciendo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La unidad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quienes de vosotros, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra revela el vínculo completo de un solo verbo en el vocablo de Pablo al hebreo, y es la palabra pesmazo. Pesmazo.
que lo que requiere es diligentemente el vínculo completo de sobrellevar todo lo que la piedad requiere diligentemente. Porque, Ismael, bueno, te voy a dar unos cuantos elementos. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Pablo, el verbo que usa en este capítulo es el mismo verbo que aparece en el capítulo 2 al 3. Pero lo que requiere aquí es diligentemente es cuando somos vestidos del nuevo hombre, hay una apariencia de piedad que ya se fue. Ahora viene lo natural, lo que el Espíritu deposita, lo que el Espíritu requiere diligentemente entre tú y yo. Y aquí viene lo siguiente del versículo 4, del versículo 24, el capítulo 4 de Efesios. Criado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. La verdad me va a llenar de justicia y santidad. Y debajo de eso, ¿qué habrá? No hablar mentira, desechar la mentira. Todos los elementos que usted va a ver en estos versículos, uno con otro, es el amarre de cómo Pablo le habla a la iglesia de Efesios, que es una carta abiertamente para lo que es eclesiástico, todo el vínculo de la iglesia de Efesios. Esta carta fue traída a esta ciudad de Macedonia, al oriente, Efesios, para que estas cartas sean leídas por los sacerdotes primarios, pastores primarios, que tenían grupos de sinagoga independientemente fuera de Efesios. Todo el que pasaba por allí tenía que leer páfragos de esta carta que Pablo le escribió estando en Corinto. Pero lo que Pablo requiere aquí mismo es lo que amarra a no tener límite con respecto a la piedad, con el vínculo en la iglesia. Y yo voy a poner esto aquí, como lo dijo alguien puritano del siglo XVIII. La justicia revela ser justo a la manera como Dios es justo. La santidad revela que cada vez que me cargo más de la santidad de Dios, quiero ser más semejante a Dios. Y la verdad revela que cada vínculo de la verdad me da a mí una certeza clara que estoy sumergido a la piedad. Hermano, cada vez que usted revele al mundo justicia, va a revelar la piedad. Cada vez que usted revele la santidad, va a revelar la piedad. Cada vez que usted revele la verdad, va a revelar la piedad. ¿Usted sabe quién está detrás de la piedad con usted y yo? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo tiene que hablarle en estos versículos de esto a los hermanos de Efesios? Cada elemento de cómo no podemos contribuir en estas cosas. Porque ya somos vestidos del nuevo hombre. Somos vestidos del nuevo hombre. Estamos siendo criados, guardados en Dios, preservados en Dios, reconciliados en Dios, sometidos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estas personas, Pablo tenía que hablarle con respecto a la conducta y la ética de la fe cristiana. Por eso el versículo 25 y 26 dicen lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué es lo que yo voy a hablar con mi prójimo? Mi prójimo tiene que ver en este verbo universal, en este lenguaje universal. Mi prójimo tiene que ver con cada quien, independientemente sea de una iglesia o no sea de una iglesia, sea de una comunidad de fe o no sea de una comunidad de fe. Todo que yo voy a hablar es verdad. Y yo voy a revelar de esa verdad una vida piadosa. Ahora, ¿qué hace la vida piadosa? Vuelvo a mencionar al pastor John MacArthur, que habló de esto una y otra vez. La piedad se da por el prójimo. La piedad se da constantemente por el prójimo. La piedad, se da por el prójimo.
La piedad no hace caer al prójimo. La piedad anda con el prójimo. La piedad habla del amor de aquel que es supremo sobre toda justicia. Y oye lo que dice alguien que ya no lo mencionan porque tuvo su inconveniente, pero me gusta también su manuscrito porque tenemos que seguir leyéndolo porque allí está Dios. Y esto es Stieg Larsson. El hombre justificado no mide la piedad, sino que da fruto acerca de la piedad. Acerca de la piedad. Hermanos, este año en Grace Community Church está la conferencia en septiembre del 13, 14 y 15. Proclama la palabra. Y ellos tratarán claramente esta realidad dentro de la iglesia. La iglesia necesita entender que tiene que no limitarse a lo que es la piedad. Escucha el versículo 26, 27 y 28. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. En la Nueva Traducción dice: el que roba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y comparta con aquellos que que padecen necesidad. Y el 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es bueno para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo es, Pablo? Repíteme eso, Pablo. Ninguna palabra corrompida. Claro que no. Si tengo piedad, conozco a mi Dios, revelo justicia, ando en santidad. Claro que no voy a hacer lo que me apetece, no voy a corromper, no voy a hacer caer al hermano. Para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ve ahí, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, si tú me oyes hablándote de la piedad, yo te tengo que dar gracia, pero ninguna palabra corrompida puede salir de mi boca para no hacerle daño ni a la iglesia ni al prójimo allá afuera. Hermano, voy a terminar con esto. El versículo 30 y 31. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fin de la cita. Hermano, no contribuya, no haga llorar, no haga entristecer, no haga que el Espíritu cuestione tu alma, tu ser, todo de ti. Sino mortifica el pecado, mata el pecado, saca el pecado, revela la piedad, vístete de la piedad, anda con la piedad, sé honesto, sé amable, perdónense, tengan misericordia, relaciónense, miren y apunten al hombre que murió en la cruz, nada más. Voy a cerrar con esta cita del pastor John MacArthur de nuevo, hablando acerca de la piedad. En el 2011, 2012, mucho temprano de las conferencias que se dio el año pasado y antepasado, me gusta esto lo que John dice. El infierno está abierto para que la cruz sea el juez.
Los que no viven piadosamente en este siglo, no vivirán piadosamente en el siglo venidero. Porque a donde no existe piedad, no existe Dios. Y a donde no existe Dios, no hay comunión. Y a donde no hay comunión, no hay perdón. La iglesia necesita entender hoy y siempre que necesita vestirse, reflejar, mirarse en el espejo, a ver qué tal la piedad me está haciendo verme a mí mismo como uno más entre el medio de ustedes, iglesia, como pecador. Fin de la cita. Y dice él, si no te mira como pecador y que necesitas a Cristo, nunca el fruto de la piedad tendrá un impacto en tu vida, porque lo que hace la piedad es darse constantemente por la iglesia y por el prójimo. Fin de la cita.